Gracia y paz para todos mis hermanos y mis hermanas del canal Aprendiendo de Jesús. En esta ocasión comparto con ustedes las notas de la hermana Elena de Huay para complementar el estudio de la lección número 6, titulada ¿Cómo hallar descanso en los lazos familiares? Vamos a orar para comenzar este estudio. Gracias te damos, Padre Celestial, por tu santa palabra. Gracias por hablarnos directo al corazón y alimentarnos con el maná del cielo. Te suplicamos que nos des entendimiento, humildad y buena voluntad para poner en práctica tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Sábado 31 de julio. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Segunda de Pedro 3, 17 y 18. Los seres humanos no son lo que podrían ser y lo que la voluntad de Dios se propone que sean. El poder de Satanás sobre la humanidad los mantiene en un nivel inferior, pero esto no debe ser así, porque entonces Enoc no habría podido elevarse y ennoblecerse de tal manera que llegara a caminar con Dios. Los seres humanos no pueden dejar de crecer intelectual y espiritualmente durante toda la vida, pero muchos tienen la mente de tal manera ocupada consigo mismos y con sus propios intereses que no les queda lugar para pensamientos más elevados y nobles. Pocos comprenden que tienen ante ellos la tarea constante de desarrollar la paciencia, la simpatía, la caridad, la escrupulosidad y la fidelidad. Las personas no pueden amar supremamente a Dios y a su prójimo como a sí mismos y al mismo tiempo ser fríos como témpanos. No solo privan a Dios del amor que se le debe dar, sino también, al mismo tiempo, privan a sus semejantes de ese amor. El amor es una planta de crecimiento celestial y se debe cultivar y alimentar. Los corazones afectuosos y las palabras veraces y amantes harán felices a las familias y ejercerán una influencia elevadora sobre todos los que entran en contacto con la esfera de su influencia. Cuando la verdad de Dios sea un principio permanente en el corazón, se asemejará a una fuente viva. Pueden hacerse tentativas para reprimirla, pero brotará en otro lugar. Si está allí, no puede ser reprimida. Cuando la verdad está en el corazón, es un manantial de vida. Refresca a los cansados y refrena los pensamientos y las palabras viles. ¿No están sucediendo bastantes cosas en derredor nuestro para mostrarnos los peligros que asedian nuestra senda? Por doquiera vemos náufragos de la humanidad, el culto familiar descuidado, hogares quebrantados. Hay un extraño abandono de los principios buenos, un rebajamiento de la norma de moralidad. Están aumentando rápidamente los pecados que atrajeron los juicios de Dios sobre la tierra en ocasión del diluvio y la destrucción de Sodoma por el fuego. Nos estamos acercando al fin. Dios ha soportado largo tiempo la perversidad, pero su castigo no es menos seguro. Apártense de toda iniquidad los que profesan ser la luz del mundo. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 566. El hogar cuyos miembros son cristianos corteses ejerce una influencia abarcante en favor del bien. Otras familias notarán los resultados alcanzados por un hogar tal, seguirán el ejemplo que les da y, a su vez, protegerán de las influencias satánicas su propio hogar. Los ángeles de Dios visitarán a menudo el hogar regido por la voluntad de Dios. Bajo el poder de la gracia divina, ese hogar llega a ser un lugar de refrigerio para los peregrinos agobiados.
Mediante un cuidado vigilante se evita el engreimiento, se contraen hábitos correctos y se reconocen atentamente los derechos ajenos. La fe que obra por el amor y purifica el alma, empuña el timón y preside sobre toda la familia. Bajo la influencia santificada de un hogar tal, se reconoce y acata más ampliamente el principio de la fraternidad trazado en la palabra de Dios. Hijos e hijas de Dios, página 260. Domingo 1 de agosto. Disfunción en el hogar. El pecado de Jacob y la serie de sucesos que había acarreado no dejaron de ejercer su influencia para el mal, y ella produjo amargo fruto en el carácter y la vida de sus hijos. Cuando estos hijos llegaron a la virilidad, cometieron graves faltas. Las consecuencias de la poligamia se revelaron en la familia. Este terrible mal tiende a secar las fuentes mismas del amor y su influencia debilita los vínculos más sagrados. Los celos de las varias madres habían amargado la relación familiar. Los niños eran contenciosos y contrarios a la dirección, y la vida del padre fue nublada por la ansiedad y el dolor. Patriarcas y Profetas, página 208 y 209. José escuchaba las instrucciones de su padre y temía al Señor. Era más obediente a sus justas enseñanzas que cualquiera de sus hermanos. Atesoraba sus instrucciones y amaba y obedecía a Dios con integridad de corazón. Se sentía apenado por la conducta errónea de algunos de ellos, y con mansedumbre les aconsejaba que se portaran bien y abandonaran sus malas acciones. Esto solo los enojaba. José aborrecía el pecado de tal manera que no podía soportar que sus hermanos pecaran contra Dios. Informó del asunto a su padre con la esperanza de que su autoridad contribuyera a reformarlos. Esta presentación de sus errores enfureció a sus hermanos. Se daban cuenta de que su padre amaba mucho a José y le tenían envidia. Esta se convirtió en odio y finalmente en crimen. La historia de la redención, página 102. Habiendo muerto su madre, sus afectos se aferraron más estrechamente a su padre, y el corazón de Jacob estaba ligado a este hijo de su vejez. Amaba a José más que a todos sus hijos. Pero hasta este cariño había de ser motivo de pena y dolor. Imprudentemente Jacob dejó ver su predilección por José, y esto motivó los celos de sus demás hijos. El imprudente regalo que Jacob hizo a José de una costosa túnica suscitó la sospecha de que pensaba preterir a los mayores para dar la primogenitura al hijo de Raquel. Su malicia aumentó aún más cuando el joven les contó un día un sueño que había tenido. En aquel momento en que el joven estaba delante de ellos, iluminado su hermoso semblante por el espíritu de la inspiración, sus hermanos no pudieron reprimir su admiración, pero no quisieron dejar sus malos caminos y sintieron su odio hacia la pureza que reprendía sus pecados. El mismo espíritu que animara a Caín se encendió en sus corazones. Matutina, Conflicto y Valor, página 72. El hogar hermoseado por el amor, la simpatía y la ternura es un lugar que los ángeles visitan con agrado y donde se glorifica a Dios. La influencia de un hogar cristiano cuidadosamente custodiado en los años de la infancia y la juventud es la salvaguardia más segura contra las corrupciones del mundo. En la atmósfera de un hogar tal, los niños aprenderán a amar a sus padres terrenales y a su Padre Celestial. Lunes 2 de agosto. Escoger un nuevo rumbo. José consideraba el haber sido vendido y llevado a Egipto como la peor calamidad que podría haberle sucedido. Sin embargo, sintió la necesidad de confiar en Dios como nunca la había sentido antes, cuando estaba protegido por el amor de su padre. Pero en la providencia de Dios,
aun esto debía ser una bendición para él. Aprendió en pocas horas lo que de otra manera le hubiera requerido muchos años. Por fuerte y tierno que hubiera sido el cariño de su padre, le había hecho daño por su parcialidad y complacencia. Aquella preferencia poco juiciosa había enfurecido a sus hermanos y los había inducido a llevar a cabo el cruel acto que lo alejaba ahora de su hogar. Sus efectos se manifestaban también en su propio carácter. En él se habían fomentado defectos que ahora debía corregir. Conflicto y valor, página 73. Al llegar a Egipto, José fue vendido a Potifar, jefe de la Guardia Real, a cuyo servicio permaneció durante 10 años. Allí estuvo expuesto a tentaciones extraordinarias. Estaba en medio de la idolatría. La adoración de dioses falsos estaba rodeada de toda la pompa de la realeza, sostenida por la riqueza y la cultura de las naciones más altamente civilizadas de aquel entonces. No obstante, José conservó su sencillez y fidelidad a Dios. Las escenas y la seducción del vicio le circundaban por todas partes, pero él permaneció como quien no veía ni oía. No permitió que sus pensamientos se detuvieran en asuntos prohibidos. El deseo de ganarse el favor de los egipcios no pudo inducirle a ocultar sus principios. Si hubiera tratado de hacer esto, habría sido vencido por la tentación, pero no se avergonzó de la religión de sus padres y no hizo ningún esfuerzo por esconder el hecho de que adoraba a Jehová. La confianza de Potifar en José aumentaba diariamente y por fin le ascendió a mayordomo, con dominio completo sobre todas sus posesiones. Millares de personas repiten hoy la misma rebelde queja de Satanás contra Dios. No comprenden que, al quitarle al hombre la libertad de elegir, le roban su prerrogativa como ser racional y le convierten en un mero autómata. No es el propósito de Dios forzar la voluntad de nadie. El hombre fue creado moralmente libre. Como los habitantes de todos los otros mundos, debe ser sometido a la prueba de la obediencia, pero nunca se le coloca en una situación en la cual se halle obligado a ceder al mal. No puede sobrevenirle tentación o prueba alguna que no sea capaz de resistir. Dios tomó medidas tales que nunca tuvo el hombre que ser necesariamente derrotado en su conflicto con Satanás. Patriarcas y Profetas, página 342 y 343. Martes 3 de agosto. ¿Cómo tener verdadera autoestima? Los rabinos entendieron que la parábola de Cristo se aplicaba a los publicanos y pecadores, pero también tiene un significado más amplio. Cristo representa con la oveja perdida no solo al pecador individual, sino también al mundo que ha apostatado y ha sido arruinado por el pecado. Este mundo no es sino un átomo en los vastos dominios que Dios preside. Sin embargo, este pequeño mundo caído, la única oveja perdida, es más precioso a su vista que los 99 que no se descarriaron del aprisco. Cristo, el amado comandante de las cortes celestiales, descendió de su elevado estado, puso a un lado la gloria que tenía con el Padre, a fin de salvar al único mundo perdido. Para esto dejó allá arriba los mundos que no habían pecado, los 99 que le amaban, y vino a esta tierra para ser herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Isaías 53:5. Dios se dio a sí mismo en su Hijo para poder tener el gozo de recobrar la oveja que se había perdido. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Primera de Juan 3:1. Palabras de vida del Gran Maestro, página 149. Cristo y Él crucificado debiera llegar a ser el tema de nuestros pensamientos, debiera despertar las más profundas emociones de nuestra alma. Los verdaderos seguidores de Cristo apreciarán la gran salvación que Él logró para ellos, y donde quiera que Él los guíe,
ellos lo seguirán. Considerarán un privilegio llevar cualquier carga que Cristo pueda colocar sobre ellos. Es sólo por medio de la cruz como podemos estimar el valor del alma humana. Es tan grande el valor de los hombres por quienes Cristo murió, que el Padre está satisfecho con el precio infinito que Él paga por la salvación del hombre al entregar a su propio Hijo para morir por su redención. ¡Qué sabiduría! ¡Qué misericordia y qué amor en su plenitud se manifiestan aquí! El valor del hombre se comprende solo al ir al Calvario. En el misterio de la cruz de Cristo podemos estimar el valor del hombre. Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 560 y 561. Dios es una ayuda que siempre está presente en el momento de necesidad. Conoce perfectamente los pensamientos más secretos de nuestros corazones y todas las intenciones y los propósitos de nuestras almas. Cuando estamos en perplejidad, aun antes de que le presentemos nuestras dificultades, Él dispone las cosas para nuestra liberación. Nuestra tristeza no pasa inadvertida. Él siempre conoce mucho mejor que nosotros lo que es necesario para el bien de sus hijos, y nos conduce como nosotros elegiríamos ser guiados si pudiéramos discernir nuestros propios corazones y ver nuestras necesidades y peligros tal como Dios las ve. Pero los seres finitos pocas veces se conocen a sí mismos, no conocen sus propias flaquezas. Dios los conoce mejor de lo que ellos se conocen y Él sabe cómo guiarlos. Miércoles 4 de agosto. Relacionarnos a la manera de Dios. Cuán tremendo fue el embate que se lanzó contra la naturaleza moral de José. Provino de alguien que ejercía influencia, de una persona bien preparada para desviarlo. No obstante, con cuánta prontitud y firmeza resistió. Sufrió por causa de su virtud y de su integridad, porque la que quería desviarlo se vengó de la integridad que no pudo derrotar, y gracias a su influencia lo envió a prisión, acusándolo falsamente de un delito que no había cometido. José sufrió entonces porque no quiso claudicar. Había puesto su reputación y sus intereses en las manos de Dios, y aunque se permitió que fuera afligido por cierto tiempo para prepararlo con el fin de que ocupara un puesto importante, el Señor protegió esa reputación que había sido ensombrecida por una malvada acusadora, y más tarde, a su debido tiempo, permitió que aquella resplandeciera. Dios usó incluso de la prisión como un camino que lo conduciría a su elevación. La virtud proporcionará a su debido tiempo su propia recompensa. El escudo que protegía el corazón de este joven era el temor de Dios, que lo indujo a ser fiel y justo con su amo y leal a su Señor. La historia de la redención, páginas 104 y 105. En la medida que reciba y obedezca la palabra de Dios, esta influirá con su potencia y vida en toda fuente de acción y en toda fase del carácter. Purificará todo pensamiento y regulará todo deseo. Los que confían en la palabra de Dios se portarán como hombres y serán fuertes. Se levantarán por encima de todas las cosas viles hasta llegar a una atmósfera libre de contaminación. Cuando el hombre se mantenga en comunión con Dios, el firme e invariable propósito que guardó a José y a Daniel en medio de la corrupción de las cortes paganas hará que su vida sea de inmarcesible pureza. No habrá mancha en su carácter. La luz de Cristo no se oscurecerá jamás en su conducta. El brillante lucero matutino resplandecerá fijamente sobre su cabeza en inmutable gloria. El Ministerio de Curación, página 97 y 98. La lección del Salvador, no resistáis al que es malo, era inaceptable para los judíos vengativos.
quienes murmuraban contra ella entre sí. Pero ahora Jesús pronunció una declaración aún más categórica. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Los hijos de Dios son aquellos que participan de su naturaleza. No es la posición mundanal, ni el nacimiento, ni la nacionalidad, ni los privilegios religiosos lo que prueba que somos miembros de la familia de Dios. Es el amor, un amor que abarca a toda la humanidad, aun los pecadores, cuyos corazones no estén herméticamente cerrados al Espíritu de Dios, responden a la bondad. Así como pueden responder al odio con el odio, también corresponderán al amor con el amor. Solamente el Espíritu de Dios devuelve el amor por odio. El ser bondadoso con los ingratos y los malos, el hacer lo bueno sin esperar recompensa, es la insignia de la realeza del cielo, la señal segura mediante la cual los hijos del Altísimo revelan su elevada vocación. El discurso maestro de Jesucristo, páginas 64 a la 66. Toda familia cristiana debe ilustrar ante el mundo el poder y la excelencia de la influencia cristiana. Los padres deben comprender su responsabilidad en lo que concierne a mantener sus hogares libres de toda mancha del mal moral. El Hogar Cristiano, página 15. Jueves 5 de agosto. El gran conflicto en la intimidad. El libro de Job, capítulo 22, verso 21, dice lo siguiente: Vuelve ahora en amistad con él, y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. El amor por Dios debería guiarnos a encontrar verdadero placer en conocer y hacer su voluntad. Así estaremos diariamente mejor preparados para ser vencedores, para ser ejemplos del poder que tiene la gracia celestial para elevar y ennoblecer a los seres humanos. Cristo fue tentado en todo punto como nosotros, no obstante Él venció, y hoy espera oír y responder los fervientes pedidos de sus hijos en favor de la gracia que los capacitará para triunfar. Sean amables con quienes se relacionen, y así lo serán también con Dios. Alábenlo por su bondad, así se constituyen en sus testigos y se preparan para asociarse con los ángeles. Están aprendiendo en este mundo a cómo conducirse en la familia de Cristo en los cielos. No demoren en familiarizarse con los principios que los hijos de Dios deben seguir. Estamos aquí para imitar el carácter de Cristo y familiarizarnos con su bondad, su humildad. Esto nos colocará en donde nuestra foja de servicios indique: estáis completos en Él. Colosenses 2:10. Por la paciencia, la amabilidad y el dominio propio, hemos de mostrar que no somos del mundo, que día tras día estamos aprendiendo las lecciones que nos harán idóneos para entrar en la escuela superior. Cuando los redimidos de Dios sean llamados al cielo, no dejarán tras ellos el progreso que lograron en esta vida al contemplar a Cristo. Continuarán aprendiendo más y aún más acerca de Dios. Llevará sus logros espirituales a las cortes celestiales, sin dejar en este mundo nada de origen divino. Cuando los libros del cielo sean abiertos, se le asignará a cada vencedor su parte y su lugar allí, según el perfeccionamiento que haya alcanzado en esta vida. Los hijos y las hijas de Dios se sienten impulsados a perseverar en la tarea de vencer
cuando cada día comprenden que necesitan aprender del Espíritu Santo la senda del bien y la justicia. Ninguna obra falsa tiene lugar en su servicio. Todos los días se dan cuenta de que deben mantener firme su confianza desde el comienzo hasta el final. Cuando alguien se desvía del sendero recto, el Espíritu Santo, obrando en su mente, lo lleva a confesar su error, de modo que pueda servir de advertencia para que otros no hagan lo mismo. Nadie debe creer que su posición es tan exaltada que no necesita reconocer sus faltas, no sea que los demás lo tengan en poca estima. Nunca debiera un hombre ser tan orgulloso como para no poder admitir: me he equivocado. Lo menos que puede hacer después de haber pecado es dar evidencias de su tristeza y arrepentimiento. Quienes así procedan serán honrados por Dios, aunque cometan errores. Matutina, Alza tus ojos, capítulo del 22 de agosto, bajo el título Familiarícense con Dios. Muchísimas gracias, hermanos y hermanas, por sacar tiempo para escuchar las notas de la hermana Elena de Huay, el comentario del Espíritu de Profecía, para complementar el estudio de la escuela sabática. Es una espada de dos filos que penetra hasta convencernos que solo Dios es grande, que solo Dios es todopoderoso, que solo Dios es nuestro Creador, digno de nuestra adoración, de nuestra fidelidad, de nuestra lealtad. Vamos a orar para terminar. Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, alabado y glorificado sea tu nombre para siempre. Gracias, Señor, por esta palabra tan clara, tan hermosa y tan inspiradora. Te suplicamos que nos ayudes a ser fieles, a deleitarnos en la obediencia por amor a ti. Por favor, crea en nosotros un nuevo corazón. Estrecha, oh Señor, nuestros lazos familiares por tu gracia. Si alguna de nuestras familias es disfuncional, te rogamos que sanes nuestras heridas, que quites nuestros traumas y que nos ayudes a crecer a tu imagen para estar unidos por los vínculos del amor celestial. Libértanos del pecado, danos el poder para vivir de victoria en victoria, de fe en fe, de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Gracias por amarnos tanto. Bendice por favor a nuestra familia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Muchísimas gracias, hermanos y hermanas, por quedarse hasta el final. Por favor, comparte este video, dale me gusta, suscríbete al canal Aprendiendo de Jesús para que te lleguen las notificaciones cada vez que compartimos un video en el canal. Y por favor, recuerda que eres muy amado y muy amada por el Señor. Y lo más lindo de todo, Cristo viene pronto. Maranata.